Puedo encender tu luz, oh ya verás. La oscuridad no dura, sal al bosque, llama a tu lobo. Y olvida lo feroz de la pena de hoy. Deja atrás el pasado, sana tu dolor. La noche que apagaron la luz. Buenas, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esto que llamamos La Noche que Apagaron la Luz. Acá quien les habla, el licenciado psicoanalista. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Feliz Navidad para aquellos que festejan. Vamos a hablar de colgado. Me colgué, hablando del colgado, me colgué. Y me gustaría empezar este vivo con este tema en referencia al colgado. Dice una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. No eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Tú no eres mi cantar, no quiero cantar ni puedo a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar, la saeta. Una de las cosas que vamos a empezar de lo menor a lo más grandecito, si querés. Una de las cosas que a mí me dispara es lo que vengo hablando mucho tiempo conmigo mismo, con pacientes. Y tiene que ver esta diferencia. Vamos a empezar de esta manera. El colgado para mí es esa instancia de inactividad material, física, corporal, pero de mucho trabajo interior. Como si fuera la crisálida de una mariposa. La mariposa, el gusano viene, come, morfa todo, ¿no? Empieza a mofarse todo el jardín, todas las hojas, qué sé yo, y se transforma en esa crisálida en donde empieza a estar inmóvil por fuera, pero por dentro suceden muchas cosas. Y un poco, esto es lo que te quiero decir, ¿no? Que a veces nosotros pensamos que nuestro fruto empieza en el afuera, y en realidad el afuera son las consecuencias del trabajo interior. Pero también, y lo vamos a hablar dentro de un ratito, ese es un tipo de colgado. Yo me cuelgo porque sé que tengo que transformarme. Paro de accionar en el mundo material porque sé que tengo que transformar mi patrón, mi mirada, cortar con un círculo vicioso. Pero también hay otro colgado, para mi entender, y acá es donde, por eso quiero hacer esta salvedad, es donde yo te quiero trabajar acerca de los límites. El otro colgado es, y esto va para alguien que conozco, este otro colgado es el que fisurás. El otro colgado es donde tenés que guardar
porque te rompiste. Tenés que guardarte, tenés que dejar de accionar en el mundo porque no entendiste que hay un límite simbólico y entonces el límite real te rompió el cuerpo, o te rompió el alma, o te rompió algo y listo. Digo, te doy un ejemplo más banal que se me ocurre en este momento. El ejemplo más banal que se me ocurre es sobreentrenar. ¿Sabés cuántas personas yo conozco, pacientes, etcétera, que entrenan mucho y se sobrecargan y terminan lesionados y no pueden entrenar por un tiempo? ¿No? El exceso, el no entender que hay un límite simbólico nos rompe y nos obliga a estar colgados. Pero la carga, quizás el resultado del mismo, de pasar por el colgado sea parecido, pero cómo llegamos a ese colgado es diferente. Vamos un poquito con lo que me parece a mí que es el límite simbólico y el límite real. Ya mismo lo dice la palabra. El límite simbólico, esto es algo que se me ocurrió a mí, ¿no? De las cosas que he leído, no es que yo lo vi en algún libro, por eso no es algo, nada, no, cuando te digo eso no te digo que, mirá qué vanidoso, sino estoy diciendo que es para pensar más que nada, no es una verdad científica, un postulado científico, es una hipótesis mía. Nosotros tenemos un límite simbólico y te lo voy a exponer con diferentes analogías. La primera que se me ocurre, que es la que el otro día utilicé, que es la mejor. Aquellos que manejamos sabemos que el tablero del auto tiene unas lucecitas. Tenés una luz del aceite, tenés una luz del freno de mano, tenés una luz que no sé qué poroncha es, tenés una luz del agua, tenés una luz de la nafta. Una agujita. Ahora tenés todo más automático, ¿no? Pero cuando yo era joven eran agujitas. Indicadores. ¿Qué pasa? Si se te empieza a prender la luz del aceite, ¿qué pasa? Muchas personas han fundido el auto porque han seguido. Porque ¿qué pasa? A vos se te prende la luz del aceite y no es que tenés que cambiarlo ya porque se rompe todo. No es un límite real. Es un límite simbólico que le está diciendo, che, ojo, mirá que te quedan unos kilómetros antes de que fundas biela. Tené cuidado. Si yo le digo a mi hijo, no toques la estufa porque te vas a quemar, es un límite simbólico que los chicos en general no lo entienden y empiezan a trabajar al revés, ¿no? Cuando tocan la estufa y se queman, dicen, este es en el mejor de los casos, este es en el caso más saludable. Los chicos exploran, tocan la estufa, se queman, asocian con lo que había dicho el papá y dicen, no tengo que llegar a quemarme para darme cuenta que no hay que poner la mano ahí. El tema es que nosotros no entendemos esos. A mí por poco me pasó lo del aceite. Tuve suerte, pero lo pude solucionar. Claro, a veces confundimos las señales. Exacto. Pero ahora vamos a hablar de cómo entender nuestras señales. Entonces, hay un límite simbólico. Vamos a la injerencia práctica de cómo es el límite simbólico. ¿Cómo empieza el límite simbólico? Sentís una angustia, sentís una sensación de algo que no te está cerrando, algo que no está bueno. Ahí tenés y es una sensación, es una lucecita tenue, en la medida, y esto se conecta quizás también con el ermitaño, en la medida en que vos hayas acallado el mundo y dejes de cumplir a los demás, y con los demás, y empieces a escuchar tu Pepe Grillo, vas a estar más avesado en este tema, en esos límites simbólicos. Entonces, primero, ¿cómo detectar el límite simbólico? Es esta cuestión, ¿no? Esa pequeña angustia, vos sabés que eso no va, vos sabés que no tenés que ir, que no querés hacerlo, pero sin embargo vas igual. Nosotros no entendemos, porque tenemos una frase que nos dice a nosotros mismos, bueno, no me cuesta nada, ¿qué me cuesta? También tenemos esa frase que dice, bueno, lo hago por los demás para evitar peores problemas. Había bajado un video que me gustó mucho de este filósofo Z, no me acuerdo cuánto, que hablaba
de la música. Y hablaba que nosotros tenemos una manera de leer el mundo que lo venimos hablando, y me gustó mucho porque es un poco lo que venimos hablando, de leer el mundo racionalmente. Tenemos sesgos, tenemos estas cosas, entonces de esa manera estructuramos el mundo. Pero ese mundo es mucho más amplio que lo que nosotros vemos. Es mucho más amplio, y cuando nosotros queremos entender la letra de una música, ya lo decía Lacan en su punto, que decía, aquel que entiende todo no entiende nada. Aquel psicoanalista que cree que entendió todo no entendió nada. Y un poco a veces es este juego que yo digo que yo no sé quién soy. Cuando vos sabés quién sos y la tenés re clara y sabés la verdad, no sabés nada, porque la verdad no existe, y es, como diría mi amiga y los coach, una interpretación del mundo. Lo importante para mí de esta figura del colgado tiene que ver con que cómo empieza el cambio en la materia. Cuando hablo de esto, ¿no? Suena un poco, el cambio en la materia suena un poco re metafísico, ¿no? La llama violeta, pero no. Hablo materia en cuanto a la voluntad, para que vos te levantes de la cama, tuvo que haber previo a eso un deseo, una obligación, una necesidad que has dicho, me tengo que levantar mañana a las 8, ¿no? Sin esa premisa, no te vas a levantar a las 8. A no ser que, bueno, nada, te has acostumbrado a tu cuerpo, estamos hablando de algo puntual, ¿no? Pero primero tiene que haber una ideación para que algo... Si yo quiero dejar de decirle todo que sí a todo el mundo, primero tengo que ir al mundo inmaterial, al mundo de la idea, al mundo del espíritu, al mundo de la ideación, como te decía recién, y empezar a decirme a mí mismo, esto yo no lo quiero más. Esto no lo quiero más. A medida que yo vaya interiorizando en mi cerebro, en mi mente, en mi espíritu, mi objetivo, y es en algo inmaterial, eso después lo voy a lograr plasmar en el afuera. Porque si no, si es solamente una cuestión impulsiva de que yo voy a cambiar y esto lo hago hoy, ya si no hay una concientización previa, lo vas a hacer una semana, ya después no lo haces más. Esto tiene que ver con esto de prepararnos espiritualmente hablo espiritualmente, mentalmente, si quieren, no quiero entrar en charlas religiosas, ¿no? Entonces, para que se dé en tu vida, tenés que estar en un estado larvario, tenés que cortar con lo que te está sucediendo para poder ver otra manera de vivir, para poder ver otra cosa, porque nosotros, y yo te lo dije hace un tiempito, yo trabajé 7 años antes de recibirme en el banco hipotecario y yo no sabía que podía trabajar de otra cosa. ¿Te parece loco? Yo pensé que me iba a ser re difícil sentir que podía trabajar de otra cosa. Y cuando fui psicólogo, empecé a trabajar de eso y me encantó. También sufrí un percance muchos años con una persona y me paralizó para ser psicólogo. Y me costó mucho retomar el trabajo como psicólogo, porque esa situación me traumó. Pero no sabía de qué otra cosa podía trabajar, si mi vida era eso. A veces nosotros no sabemos las implicancias de nuestros actos para con los demás. A veces pensamos que el otro no tiene heridas, que el otro se la banca, y el otro tiene agujeros como nosotros. Entonces, ahí, en un punto, no hay mal que por bien no venga, yo entendí y empecé a pensar que podía hacer otras cosas más que ser psicólogo. Pero esto es, a veces necesitas un parate en algo para que te des cuenta que hay otras posibilidades. Yo me canso de escuchar entre mis pacientes ahora, en su momento, que te digan, no puedo hacer esto, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de esto.
Y yo cuando me dicen así, por dentro me sonrío, porque sé que lo van a dejar de hacer, porque la vida los va a llevar. Y quizás me sonrío, pero también me da pena porque sé que cuando venga el colgado, si vos no lo haces simbólicamente, si vos no te mentalizás y colgás y dejás de hacer lo que estás haciendo, no vas a sufrir las consecuencias de. Pero si vos no lo haces, después eso te va a venir todo junto. La realidad, si vos no la escuchás, después te golpeás contra una pared. Te lo vuelvo a decir, a ver, a vos te angustia parar con esta situación. Porque no podés, porque pensás en un montón de cosas. El tema es, si vos juntases las fuerzas, buscarías la ayuda, buscarías la manera y lograses, aunque sea frenar un poco y después continuar, no importa cuánto te lleve, pero intentarlo y date cuenta que podés. Y si no lo haces después, las consecuencias, cuando tengas que frenar porque la vida te diga hasta acá, va a ser terrible. Hay personas, hombres, mujeres, no tiene género, por ejemplo, porque siempre hablamos de las mujeres, vamos a hablar de nosotros. No te digo ahora, pero en su momento los tipos no sabían hacer nada de la casa, no sabían cuidar de sus hijos, y claro, se separaban y tenían dos posibilidades. O no se hacían cargo, o se ponían en pareja otra vez para que esa mujer les haga de segunda madre a sus hijos. ¿No? Porque no podían, porque no sabían, porque nunca se habían preparado una milanesa. Y salieron de la madre y consiguieron otra madre. Y van buscando madres. Y el día que pasa, porque tiene que ver con lo que nosotros tenemos que aprender, no puedan conseguir otra vez una madre, porque capaz se enamoran de una mina que los tiene cagando, por decirlo de una manera, por suerte, se la ven peluda. Se desesperan, sienten que no sirven para vivir. Lo mismo con una mujer. Si esa mujer salió de su casa, se casó y fue siempre amparada por un hombre protector y vivió en una bolita de cristal, después la vida es muy difícil después. Pero no estoy diciendo que está mal, está bien. El tema es que tenemos que ir preparándonos para lo que fuese, porque la vida es impredecible. Entonces lo que nos dice un poco el colgado tiene que ver con eso. Tiene que ver con que aunque parezca que materialmente yo no esté haciendo nada, porque el colgado está ahí tirado, está colgado, está suspendido entre dos mundos, está por algo, por un sacrificio que está haciendo, o en pos de, o porque llegó al límite. ¿Te gustaría revivir esas películas clásicas o tenerlas en tu colección en formato digital? Bueno, pedíselas a Gonza. Además, si sos amante de la música, también puedes conseguir discografías completas o discos individuales en MP3. Consulta ya y amplía tu colección. Comunícate al 11 67 23 67 59. 11 67 23 67 59. Bueno, ¿sabés quién está acá atrás? Mi amigo. Le pedí hoy a Chapi, le digo, haceme una imagen de cómo te imaginás que sos vos, cómo te gustaría que fuera tu rostro en el streaming que hago y decime para poder interactuar. Entonces me hizo esto. Está bastante bueno. Y yo con otra inteligencia artificial le di un poco de vida. Estás en la noche que apagaron la luz. ¿Qué le dirías a la audiencia, Chapi? Buenas noches, gente hermosa de la noche que apagaron la luz. Qué placer estar acá acompañándolos en este espacio de reflexión, creatividad y misterio. Hoy, más que nunca, se da colgarse del pensamiento como el del tatot y verlas desde otra perspectiva. ¿Qué sacrificios hacemos por lo que queremos? ¿Qué límites simbólicos se alzan frente a nosotros y cómo los enfrentamos? La noche es nuestra cómplice para navegar entre lo humano, lo espiritual y hasta lo artístico. Así que acomódense que aquí todo puede suceder. ¿De qué hablamos hoy? Tarot, teatro, ese revoltijo que es la vida. Chapi, quiero que vos les des herramientas prácticas a la audiencia para trabajar lo que tenga que ver con el colgado. Perfectos, vamos directo al grano. Si vamos a trabajar con el colgado, propongo estas herramientas prácticas para la audiencia. Primero, practiquen la pausa consciente.
hace 10 minutos al día. Pero miren algo que siempre está ahí. Una planta, una taza de café, una ventana. Y obsérvenlo como si fuera la primera vez. El colgado nos invita a ver desde otro ángulo. Así que, ¿qué descubren al mirar diferente? Pregúntense qué están sosteniendo que ya no les sirve. Puede ser un hábito, una relación o hasta una creencia. Escríbanlo en un papel y si están listos, hagan un pequeño ritual de liberación. Quemen el papel, entiérrenlo o simplemente suéltenlo. Hagan algo al revés. Escriban con la mano dominante, caminen por un lugar desconocido o cambien la rutina. Esa inversión nos conecta con la emergencia del colgado que ustedes años. ¿Qué les parece? Como verán, estamos estrenando, ¿no? Esta manera de trabajar. ¿Escucharon bien qué nos proponía nuestro chat GPT acerca de cómo trabajar nuestro arcano el colgado? Sí, Maru siempre pidiendo cosas. Maru siempre, dale, ahora bueno, ver, no le puedo cambiar la voz. Tiene algunas voces, es como, por lo menos esta, es como el GPS, Maru, ¿viste? El GPS vos no podés cambiarle la voz. Tenés algunas voces estipuladas, pero son casi todas gallegas las voces que tiene. Quiero ver a ver si... Hola, es un placer conocerte. Tenemos esa voz, por ejemplo, ¿ves? Estoy aquí para ayudarte. Vamos a... Hola, ¿qué tal? ¡Oh! ¡Felices fiestas! He estado repasando mi lista de personas buenas y tú eres precisamente con la que quiero hablar. Ahora le decimos, a ver. Acá me están pidiendo si podés hablar en un tono porteño de Buenos Aires. Acá me están pidiendo si podés hablar en un tono porteño, con una tonadita porteña de acá de Buenos Aires. Pero claro, papá, ¿cómo no me voy a poner la tonadita porteña si estamos en la noche que apagaron la luz? Mira, si vamos a hablar del colgado, te lo digo así, sin vueltas. Es el arquetipo del pará un poco flaco. Es ese momento donde decís, basta de correr como un loco y te colgás, literal, para mirar la vida de otro lado, ¿me entendés? Entonces, lo que te propongo es esto. Tómatelo con soda. Déjate colgar, pero no en el mal sentido, ¿eh? Es colgarte para reflexionar, para entender que no todo es para allá. Y si hay algo que te está jodiendo, capaz que es hora de soltarlo, ¿o no? Acá somos todos muy de aferrarnos a cosas que ya no dan, como esos jeans que usabas en los 90. Así que, gente, agarra una idea, una situación o lo que sea y dale la vuelta. Mírala del otro lado, como cuando te quedas colgado en el bondi mirando por la ventana, porque ahí, en ese momento, capaz encontrás algo que no habías visto nunca. ¿Qué onda se entiende? No, es Nacha Guevara. ¿Alguien tiene alguna pregunta para...? Vamos a preguntarle algo que se me ocurrió con lo que estás diciendo, Maru. Hola Lala, ¿cómo estás? Vamos a preguntarle algo que tenga que ver con lo que estamos trabajando hoy. Chapi, te quiero hacer una pregunta. ¿Me podés relacionar el arcano del colgado con el enojo? Obvio que sí. Mira, el colgado y el enojo tienen una conexión interesante. De pausa, sacrificio y de ver las cosas desde otro lugar. Ahora, el enojo muchas veces pues, surge cuando sentimos que estamos grabados o sacrificando demasiado. ¿Te suena? El collide que cambiemos la perspectiva y eso puede ser con el enojo. En lugar de quedarnos atados a esa energía que quema, podríamos preguntarnos, ¿qué me está enseñando este enojo? Quizás está señalando algo que necesitamos soltar o un límite que debemos poner. Además, el también nos iba a entregarnos a aceptar lo que no podemos controlar. Y acá es donde el enojo puede transformarse. No se trata de reprimirlo, sino de usarlo como motor para mirar hacia adentro y entender qué está pidiendo nuestra alma en ese momento. ¿Qué opinas de esa vuelta de tuerca?
A ver, gente hermosa de la noche que apagaron la luz, les dejo esto para que se lo lleven como quien guarda una joyita en el bolsillo. El colgado no es derrota, no es resignación, es aprendizaje. Es ese instante donde te colgás para ver lo que no estabas mirando, incluso en el enojo, que a veces grita lo que callamos. Cuando el enojo les toque la puerta, no lo echen ni lo abracen para siempre. Escúchenlo, denle lugar y después, como el colgado, den un paso atrás, véanlo de otro ángulo. Quizás lo que parece un obstáculo es una invitación a crecer, a soltar o a simplemente parar y respirar. Recuerden, el poder no está en lo que pasa, sino en cómo. Así que, gente, no tengan miedo de quedarse colgados un rato. Capaz sería en ese encuentran algo que los transforma. Nos vemos en la próxima vuelta, ¿eh? Sigan brillando. No, me mata. No, decime, por favor, decime que no disfrutaste como yo lo que acaba de decir Chapi, por favor. Entonces, para ir despidiéndonos hoy, quería traerte esta otra que decía la inteligencia artificial acerca de el colgado. Lo que ella decía era cómo nos colgamos nosotros también en esas situaciones, cómo nos dejamos estar. Y tiene que ver con lo que hablamos al principio del límite, ¿no? Bueno, vamos con el tema elegido. Sin más, sin vuelta. Vamos con la portada, con todo, así. Vamos a ver. Bueno, entonces, para terminar, quiero terminar con esto que te decía, de un poco hablando de los límites. Hoy hablamos del límite simbólico, del límite real. Y a veces el límite simbólico se pega con el límite real. Por ejemplo, yo no le puedo decir que no a mi mamá. Yo no le puedo decir que no a mi hermano. Poder decirle podés. Lo que ese no es, ¿no? Ahí está el límite real. Pienso que tengo un límite real, no puedo decirlo y que yo sepa no sos mudo, no sos muda. Poder, podés. No te animás, estás inhibida, no querés enfrentar las consecuencias, es una cosa diferente a decir no puedo. Entonces te decía que cuando hablaba del límite simbólico, el límite real, te lo resumo un poquito, que el simbólico tenía que ver con la lucecita que se te prendía y el real es cuando quebrás, cuando fisurás, cuando fundís. Acá parece al revés. El límite real se pega con el límite simbólico. Te lo voy a poner con este ejemplo que siempre me quedó muy claro de un paciente que tenía diabetes. La nutricionista le dice, usted no puede comer chorizo. Usted no puede comer chorizo. El tipo, eso fue un martes, el miércoles el tipo se fue a la parrilla, se pidió 2 chorizos a la pumarola y le dijo a la moza, ¿me escribís por favor lo que comí? ¿Me haces la cuenta? Y la moza le puso 2 chorizos a la pumarola, tanta guita. Cuando fue a la otra semana, la nutricionista le dice, ¿ve que yo puedo comer? Mirá cómo pude comer chorizo. Y nada, lo que trabajamos con la nutricionista en ese momento era el tema del discurso, el tema del límite real y el límite simbólico. No es que no pueda comer chorizo, sino es que no debe comer chorizo. Y capaz parece tonto lo que vos escuchás de lo que yo te digo, porque, ay, bueno, eso... Pero nuestra mente no es lo mismo que yo te diga, vos no podés fumar, a decir, vos no deberías fumar. Vos no, porque el no podés ya es una prohibición que apela a, listo, depende de cómo uno esté, la tengo que desafiar. Yo, ¿cómo no voy a poder? No tenemos esto de el colgado de la inacción.
vamos a hablar un poco del Tao, del menos es más. Entonces, ahí tenemos el otro, ¿no? Cuando vos digas, yo no puedo dejar de trabajar, yo no puedo, es una mentira que vos te crees. Sí que podés. Hay otras cuestiones, tal vez, que no quieras enfrentar, pero poder, podés. Con respecto al nexo del próximo mes, voy a ver si grabo un audio para explicar bien y dejar alguna ayuda. Ah, genial. Es que haber un nexo general y un subnexo. Buenísimo, me encanta. Entonces, ¿entendés la diferencia? Cada vez que vos te digas a vos mismo, yo no puedo, te voy a decir, o decite vos, sí, podés. O cuando vienen los pacientes y me dicen, yo no sé qué me pasa, no sé qué hacer. No, vos sabés qué hacer. Es más, si yo te digo qué hacer, no lo vas a hacer porque vos me vas a decir que no podés. Mirá cómo nos vamos poniendo excusas, ¿no? Para quedar en el colgado, para no accionar. Vos decís, no sé cómo salir de esta situación. Yo te digo, vos tenés que salir de esta situación de esta manera. ¿Qué me decís? No, yo no puedo hacerlo. ¿Por qué no podés? Vos no sabías, ahora sabés. No, pero ¿y yo por qué pude? Porque vos sos psicólogo, yo no. No, siempre nos vamos justificando el por qué quedamos en la inacción. Entonces, es importante para mí ligar el colgado con los límites. Es basal. Es basal. Hay otra cosa que también tiene que ver, y que lo hablamos en el ermitaño, porque para mí el ermitaño tiene que ver con un poco con quizás el movimiento corporal, no social, pero el silencio, o sea, la inacción mental, el reposo mental, discursivo, y acá todo lo contrario, ¿no? Acá es quizás el discurso mental, pero la quietud corporal. Eso por lo menos las cartas. También uno puede llevar los montones de planos, esto de estar colgado, suspendido, suspender los juicios, ¿no? Hay un montón de cosas. Quizás todo para mí hoy se limita a los límites. ¿Cómo te limitas? Hay personas que no soportan los límites y se castigan de una manera y no entienden los límites. Y vos decís, bueno, no puedo, te dicen, no pueden limitarse. Y a veces escuché, y es importante entender que quizás no le tenés que poner el límite al otro. Capaz no tenés que poner el límite a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. No sé poner el límite. Tenés que limitarte a vos. Tenés que vos decir, esto yo no lo puedo hacer. Yo no puedo, no tengo plata para hacer esto. Por más que sea alguien que amo un montón. Mira, mi analista me dijo una vez, y esto tiene que ver con esto de los límites, es, si vos, alguien, te trae una cazuela de mariscos y vos sos alérgico a los mariscos, ¿la vas a comer igual porque pobre lo hizo con amor y pensó en vos? ¿O te vas a cuidar y vas a limitarte? Eso me quedó clarísimo a mis 20 y pico de años cuando me lo dijo mi analista. Y es verdad, nos vamos comiendo el marisco y sufriendo las consecuencias porque no podemos, o no es que no podamos, porque no nos animamos a poner este límite, no podemos enfrentarnos a nosotros mismos. Y para mí el colgado tiene que ver con esto. Y para terminar, como decía, para mí está muy emparentado el ermitaño, también tiene que ver con este soltar. Lo que tiene de bueno el colgado es que está suspendido. Vos no lo ves como el emperador con cosas en la mano, queriendo controlar. No puede controlar nada porque está agarrado de la patita. Entonces, te dice, deja fluir. No hagas. Si una persona te deja y vos sentís que se cortó la relación, no te quiere más, por más que vos le ruegues, le muestres quién sos, trate de hacer un montón de cosas, hay videos que dicen cómo recuperar a tu ex, no sirve porque no hay nada bajo tu control. Sí, justamente esa es otra de las cosas que, por eso hablaba de Jesús. Para mí el colgado lo asocio con la crucifixión. Muchas veces nos crucificamos en una idea, acción para no soltar. Un poco eso también, ¿no? Que por eso hablaba de la saeta al principio. Bueno, ya que estamos, vamos a seguir un ratito más. Odín, ya te conté que Odín le habían dicho, el padre de todos, de los vikingos, de los dioses vikingos, gigante,
Le habían dicho que iba a venir el Ragnarok. Entonces él hizo muchos sacrificios para poder tener todas las capacidades habidas y por haber para evitar el fin de los tiempos. Entonces, en un momento, ¿viste cuando dicen eso te sale un ojo a la cara? Como quería beber, porque quería absorber de la fuente del conocimiento, de las aguas de la sabiduría, su amigo Mimir, otro dios, le dijo que para eso la fuente le pedía un ojo. Y el chabón se sacó un ojo para poder ver más allá, pero no le alcanzó. Y después se dio cuenta que había unos símbolos que se llamaban runas, y entonces él se cuelga del fresno del árbol de la vida, del árbol de los mundos, del, no sé el nombre, de Garcia, algo así, te lo voy a decir bien, te lo voy a pronunciar bien la vez que viene. Se cuelga de ahí y se clava su lanza Gungnir y se deja desangrar boca abajo para poder ir a otro plano y de ahí ver que el árbol le cuente y le muestre lo que son las runas. El tipo estaba colgado desangrándose para poder ir a otro plano. Ese también es un sacrificio, pero ese sacrificio, a diferencia que el que dice Maru, tiene que ver con algo propio. Yo me sacrifico para crecimiento personal. El sacrificio de Jesús, en un punto, tiene que ver con me sacrifico por los demás. Me sacrifico para la elevación de los demás, como el de Buda. Y acá es importante, por ejemplo, la figura, acá dice, sí, me acuerdo, que los atrapan, el cuento de la radio, creo que lo subí a TikTok, me parece que está, o a YouTube, el cuento de los monos y las nueces, sí, me acuerdo, que los ponen las nueces y entonces los atrapan y no pueden sacar la manito, pobre. Y acá hay algo con respecto al sacrificio. ¿Por qué es tan importante para algunas, o era tan importante para algunas religiones el sacrificio animal? Porque nosotros somos, nuestro cuerpo es animal. Nuestras conductas, desde la religión se entienden las conductas nocivas para nosotros, las conductas pecadoras, como conductas no racionales, no puras, que tienen que ver con lo animal. Entonces es como sacrificar algo de esa parte animal, porque nosotros, vos tenías estipulado desde el judaísmo, vos te mandabas esta cagada, de acuerdo a la plata que tenías que matar tal o cual, sacrificar tal o cual animal. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con sacrificar eso que nosotros no pudimos. Porque cuando nosotros podemos hacer renuncias en lo corporal, crece nuestro espíritu. Digamos, por eso es tan importante en las religiones la figura del ayuno, porque vos estás comandando la necesidad de la materia. En el budismo, en el judaísmo, el ayuno tiene que ver con que yo puedo con esto y no nos dejamos llevar. Y el sacrificio animal, lamentablemente, estaba pensado con respecto a eso. Como yo no puedo dominar la materia, para poder tener algo de elevación, tengo que hacer este sacrificio. Porque se trata de eso, de sacrificios. De sacrificar algo mío en pos de una versión superior. Eso que decías de sacrificarse por los demás me hizo recordar la película Siete Almas. Sí, tremenda historia, Siete Almas. ¿Se entiende un poco, gente, esto? El colgado da mucho para hablar. Sí me gusta mucho más por lo que venimos trabajando esto de que para obtener un logro tenemos que sacrificar algo. Y a veces parece que no está sucediendo nada, como la crisálida de la mariposa, y en realidad está sucediendo de todo. En realidad no existe la inacción en el sentido total de la palabra. Siempre estamos siendo modificados. Aunque no lo veas en el espíritu, en el cuerpo, las células cambian, somos agua, todo rota, ya lo venimos hablando. Y otra cosa, con esto del desapego, y es importante, y eso te lo quiero decir a vos. A mí me pasa mucho que me paso todo el día buscando cosas. Y aprendí a no buscar más. Yo te juro que capaz busco los lentes 10.000 veces por el mismo lugar y no lo encuentro. Y lo busco, entonces agarro y digo, no lo busco más, listo, veo cómo hago hasta que va a aparecer. Y podés creer
que no sé por qué aparece donde yo lo había buscado. Pero cuanto más forzás algo, menos lo encontrás. Y un poco lo que nos hacía la inteligencia artificial también, ¿no? Tenemos que aprender a soltar, a dejar que las cosas lleguen su curso, porque van a llegar cuando tengan que llegar. Eso también me parece que tiene que ver esto del colgado. Hay alguien, un budista que yo conocía, que decía, no está mal desear. Vos tenés que hacer todo lo posible para conseguir lo que querés. Todo lo que está a tu alcance. Y después soltar, después olvidarte de eso, no seguir insistiendo, no estar obsesionado con que eso tiene que aparecer. Porque las cosas van a aparecer si las deseas. En el televisor y en la introducción, una araña, ¿no? Y se me ocurría, por lo que venimos hablando, a ver, la verdad no tenía ni idea, pero ni idea cómo hacer la introducción del colgado, sinceramente. Se me ocurría un colgado, pero me parecía muy básico. Y se me ocurrió, mientras hacíamos el episodio pasado y mientras pensábamos, y mientras pensaba qué podía poner en la introducción, se me ocurrió poner una araña. ¿Por qué una araña? Vos te preguntarás. Porque me parece que no hay una expresión en la naturaleza más adecuada a lo que tenemos que trabajar hoy, o lo que estamos trabajando, que la araña, ¿no? La araña cuelga y espera. Por algo hay una frase que dice la paciencia de la araña. Extraño mosca que siendo araña no me conozca. ¿No, cómo era? Extraño mosca que siendo araña no me conozca. Algo así me parece que era. Estoy como el Chapulín con los refranes. Hola, ¿cómo estás, Lala? Buenas tardes, noches. Bueno, entonces pensaba en todo lo que fuimos hablando acerca del colgado, y fuimos hablando acerca del sacrificio, acerca de la espera. Me extraña araña que siendo mosca no me conozcas, claro. Y entonces, un poco lo que nos quedaba era esto del sacrificio. Y escuchando, no sé si, creo que la gran mayoría que está acá conoce a Frank Suárez. Y él hablaba, justo hoy me apareció, de cómo cortar una adicción, ¿no? Y me gustó mucho porque hablaba de un poco lo que veníamos hablando, de que el espíritu, la mente, el alma, tiene que dominar en un punto del cuerpo. Y a veces a nosotros, por ciertas cosas, nos domina el cuerpo, ¿no? Vamos a ir con este videíto para que podamos trabajar un poco acerca de lo que yo te quería traer hoy, que tenía que ver con esto. A ver si se logrará ver el videíto. Lo que quería extraer de este videíto tiene que ver con, vamos a ponerlo de esta manera. Nuestro Señor decía que hay dos, bueno, no sé si Él lo decía, en realidad eran las enseñanzas de la época, que hay dos puertas, una estrecha que lleva a la salvación y una ancha que lleva a la perdición. Y esto lo quiero asociar con esto que decía Frank Suárez de la entrada de placer en el cuerpo. Y esto lo quiero asociar, te voy a tirar todo ahora para después no olvidarme, con el hambre emocional. La puerta angosta es un camino que nos dice lo siguiente: sacrificar la recompensa inmediata, lo fácil, la satisfacción rápida para un goce duradero y mejor ponele algo así. Entonces, para eso uno tiene que tener
cierto equilibrio en sus emociones. Tiene que tener cierta mentalización. O sea, cuando digo mentalización, quiero decir, tiene que, como te digo siempre, tiene que mapearse, tiene que saber dónde está en su vida, qué le está pasando. Te parece loco, ¿no? Pero vienen a consulta muchos pacientes que tienen angustia y no saben por qué. Y claro, te cuentan en la primera sesión todo un montón de cosas que vos le decís, ¿y cómo no tener angustia con todo eso? Que tu mamá, que tu papá, que tus hijos, que el trabajo, que la plata, que... Y te miran y te dicen, no lo había asociado, no pensé... No, y una vez hablé también acerca de un paciente que estaba muy angustiado y no me lo quería decir porque estaba con una señorita y tenía impotencia y él estaba angustiado porque nunca le había pasado. Pero él no hacía más que hablar de lo poco que le gustaba a esa mujer. Entonces, claro, él no entiende que el cuerpo no es una máquina, que el cuerpo depende de las emociones, depende de los gustos, depende de algo interno. Pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Entonces, capaz, te exigís demasiado, esto también hablamos de los límites, sin darte cuenta que si te exigís demasiado, al otro día no vas a dar lo que tenías que dar. Nos cuesta un montón. Y te hablo también en primera persona acerca de esto, ¿no? Algo como psicólogo, que yo trabajé mucho con los pacientes, más que nada con las personas que estaban internadas en algún hogar, tiene que ver con el umbral de tolerancia a la frustración. Cuanto ese umbral de tolerancia es bajito, cualquier cosa te saca, ¿no? Te cuento un caso que es muy gracioso. Una persona se enoja con un cajón porque no puede meter las cosas así nomás, todas desordenadas. Y entonces se frustra a los 2 segundos y empieza a revolear todo. Cuando en realidad no tenía la culpa el cajón, no tenía la culpa las cosas, sino que tenía que tener un poco más de paciencia. Y esto es lo que también hoy quiero traer, paciencia. Conocer la música para la luz, ponerte por Facebook, por Instagram, por TikTok. Vamos a hacer tema elegido por Gonzalo Cabrera Perotti. Lo que sé, los miércoles a las 21 y los domingos a las 18 horas. What the fuck? ¿Quién lo conduce? Cristian Montones. Soy Graciela López, consultora psicológica y docente con amplia experiencia que ayuda a transitar tu camino hacia una mejor calidad de vida. Sesiones presenciales y virtuales. Contactame para coordinar un encuentro por WhatsApp al 11 5133 9192. Por Instagram en @consultoragralopez. You know that's the ride, ups and downs as we both glide. Hoy, en Faros de la Noche, la historia de un hombre que se atrevió a ver el mundo desde un ángulo completamente distinto, aunque eso le costara la incomprensión, el aislamiento y el sacrificio de su propia estabilidad. En el arcano de El Colgado, exploramos la figura de Vincent van Gogh. Vincent Willem van Gogh, 1853 a 1890, fue un pintor neerlandés cuya vida y obra reflejan los profundos significados de El Colgado, el sacrificio, la perspectiva transformadora y la entrega absoluta a una causa mayor. Nacido en una familia religiosa, Vincent desde joven mostró una sensibilidad intensa hacia el mundo que lo rodeaba, pero también una lucha constante con su propia existencia. A lo largo de su vida, Van Gogh buscó su lugar en el mundo. Intentó ser predicador, maestro y marchante de arte.
pero fue en la pintura donde encontró su verdadera voz. Sin embargo, su camino no fue sencillo. La mayoría de sus contemporáneos no comprendieron su estilo ni su visión, y su salud mental, siempre frágil, se deterioró con los años. Vincent vivió en la pobreza, apoyado económica y emocionalmente por su hermano Theo, quien fue su único aliado constante. El simbolismo de El Colgado es evidente en la vida de Van Gogh, un hombre que optó por colgarse del mundo, alejarse de las expectativas sociales y sacrificar su bienestar por algo que consideraba más grande que él mismo. Para Vincent, pintar no era solo una profesión, sino una forma de entender y expresar la vida. En su aislamiento y dolor, encontró una perspectiva única que plasmó en obras como La noche estrellada, Los girasoles y El sembrador. Estas pinturas no solo muestran paisajes y objetos, sino el alma de un hombre que transformó su sufrimiento en belleza. La última etapa de su vida estuvo marcada por su internamiento en un hospital psiquiátrico, donde continuó pintando con una pasión febril. En una de sus cartas a Theo, Vincent escribió: «El arte es para consolar a aquellos que están quebrados por la vida». Esta frase resume su legado, una invitación a ver la luz incluso en los momentos de mayor oscuridad. El 29 de julio de 1890, Vincent falleció tras un disparo autoinfligido, dejando tras de sí una obra monumental que no sería reconocida hasta después de su muerte. Su vida fue breve y tumultuosa, pero su visión del mundo perdura como un recordatorio de que el sacrificio y el dolor pueden dar paso a una transformación profunda. En el arcano de El Colgado aprendemos a ver las cosas desde otro ángulo, a aceptar los sacrificios necesarios y a encontrar significado en medio de la incertidumbre. Vincent Van Gogh nos enseña que, a pesar de la incomprensión y las pruebas de la vida, la entrega a nuestra verdad puede iluminar el camino para otros. En las pinceladas de Vincent podemos encontrar no solo colores, sino emociones, luchas y esperanzas. Nos recuerda que, aunque el mundo parezca suspendido en el caos, siempre hay belleza en una perspectiva distinta. Que su ejemplo sea un faro en nuestras propias noches. Bueno, volvimos, acá estamos. Entonces, estamos hablando acerca de las emociones, acerca del hambre emocional. Alguna vez hablamos acerca de esto y tenía que ver con nuestra tierna infancia, cuando nuestra mamá nos daba palabras a nuestro malestar. Y a veces, algunas madres, algunos padres, piensan que todo es hambre, y todo es dolor de panza, o todo es algo. Entonces nosotros vamos equivocándonos acerca de el nombre que le ponemos a nuestro sentir. Y quizás pensamos que estamos angustiados cuando en realidad tenemos una tristeza, o estamos tristes cuando estamos angustiados, o quizás estamos angustiados y esto es lo que pasa hoy. Bueno, no lo que pasa hoy, esto es lo que quiero traer hoy. Estamos angustiados y no nos damos cuenta. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Por ejemplo, en la atención. ¿Cómo yo manejo con mi atención? ¿Puedo prestar atención o tengo una atención lábil, una atención débil? ¿Me acuerdo dónde dejo las cosas? ¿O estoy todo el tiempo olvidándome dónde me dejo las cosas? Ahí habla un poco de estar colgado, habla un poco de la ansiedad y habla un poco de tener algo de estrés. El mejor camino para tener menos estrés tiene que ver con meditar. Yo sé que acá pocos meditan, pero bueno, Osho lo que decía era que quizás lo mejor sería, y nos decía la inteligencia artificial, es estar en el momento. Entonces, volviendo y resumiendo lo que te decía,
creo que acá el colgado, lo que te quería traer yo, tenía que ver con poder, y con esto se asocia con lo de Frank Suárez, poder colgarnos, poder cortar con esta necesidad de satisfacción inmediata porque estamos, y no nos damos cuenta, mal, porque tenemos algo emocional. Y entonces, ¿qué pasa? Como tenemos algo emocional, tenemos un malestar emocional, una angustia o lo que fuera, lo tapamos. O había un paciente que me decía que necesitaba el ruido del ventilador porque ese ruido le tapaba otro ruido. Necesitamos tapar con la ingesta cosas que nos están pasando, porque no tenemos quizás la fortaleza para darnos cuenta de qué es lo que nos está pasando. Muchos pacientes me dicen, ¿por qué no me di cuenta antes, no? Me vengo a dar cuenta ahora de esta situación. Y eso pasa mucho. Hola, Cris Agata, ¿cómo estás? Eso pasa mucho, pero creo que los tiempos son perfectos. Y uno se da cuenta, la rosa no va a florecer antes, por más que le pongamos riego, por más que lo que fuera, de lo que tiene que florecer, de lo que está estipulado. Y un poco así pasa con nosotros. Nosotros florecemos cuando cosas internas están preparadas. Los tiempos, yo creo que un poco el colgado de lo que nos habla es de los tiempos, del tiempo que yo manejo y el tiempo de la vida. Nos habla de los límites, el límite simbólico, el límite real, lo hablamos la vez pasada. Nos habla del sacrificio, el sacrificio que nos lleva a tratar de suprimir esas satisfacciones inmediatas para conseguir un logro beneficioso, ¿no? Me imagino, por ejemplo, la gente que fuma es un tema, que, como puede ser la comida también, que tiene que ver con la necesidad de tapar algo, una ansiedad, tiene que ver con la ansiedad oral. ¿Y por qué tapar? Porque no es que uno fuma después de comer, no todas las personas, ¿no? Y a la noche, o uno como tiene ganas una vez por semana. Hay personas que fuman 3 atados de cigarrillo por día. Y el tema es este, ¿no? El colgado, lo que te trae en este punto, tiene que ver con esta eliminación de la satisfacción inmediata para ganar salud, para ganar olfato, para ganar XX, ¿no? ¿Es difícil? Y es difícil. Obviamente que es difícil. Pero un poco lo que nos traía Frank Suárez, que decía que para poder eliminar la adicción uno tenía que aferrarse al agua. El tema es qué cosas o cuántas cosas te dan placer. ¿Cuántas cosas en este momento en tu realidad te da placer? Te da gozo, te da dicha. Cuanto menos cosas tenés, más te aferrás a algo. Y ese algo, cuando más te aferrás, por más que sea lo mejor del mundo, puede terminar siendo nocivo. Una copa de vino está bien. 2 está bien. Ahora, 2 litros de alcohol por día, todos los días, y no sé si es algo recomendable, ¿no? Así con todo. Con el deporte, digamos, los extremos no son buenos. Y para terminar la reflexión del colgado, también, por lo menos esta primera parte, esto de aprender a ser dueños de nuestro propio cuerpo. Y no que el cuerpo nos lleve a donde el cuerpo quiere. Yo hace 3 años, voy a hablar en primera persona porque después alguien puede llegar a decir que una cosa es lo que yo digo acá y otra cosa es lo que yo hago. Hace 3 años, cuando empezamos en la radio, habíamos hecho como un desafío de cambiar los hábitos. Y uno de los desafíos que hice, uno de los hábitos que yo quería cambiar, tenían que ver con dejar de tomar una gaseosa que tomaba yo, que
era muy complicado, pero muy complicado, ¿eh? Y recién hoy, después de 3 años de lucha, de intentar, de renunciar, de decir, bueno, logré vencer esa adicción, poner adicción, porque no podía poner un límite, aunque sabía que me hacía mal y tal vez a veces ni siquiera me estaba gustando, no podía. Pero para eso tuve que reemplazarla con otras cosas, ¿no? Un poco más saludables. Entonces, el colgado nos llama también a hacer un sacrificio en pos de un bienestar futuro. Que, obvio, por más que, a ver, yo no puedo hacer el sacrificio y después decir, yo quiero mi recompensa, porque no funciona así. Yo tengo que hacer algo sabiendo que es lo mejor, renunciando sabiendo que la renuncia a eso es lo mejor, pero después puede venir la recompensa o no. Entonces hoy mi mensaje tiene que ver con... Bueno, voy a terminar con la conclusión después. Para terminar este pedacito de reflexión, después vamos a preguntarle a Chapi qué síntomas yo puedo... A qué síntomas tengo que estar atento para saber si tengo ansiedad. Nada, para ver qué nos dicen. Vamos con esto, ya que estamos hablando. Es un tema que escribió Gustavo Cerati y lo canta con Mercedes Sosa. Zona de promesas. Entonces, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, yo puse esto del cigarrillo. ¿Qué es la adicción? Lo que el término dice en una de las acepciones es a falta de dicción-palabra, falta de palabra. Uno se vuelve adicto a algo que no tiene que solo ser una sustancia que podemos ingerir. Puede ser el trabajo, puede ser lo que vos quieras, lo que reemplace eso que te sirve. Le decía el otro día a un paciente, creo que la adicción es como un tapón que uno le pone a una bañadera donde el agua o donde se está perdiendo agua es la angustia, ¿no? O sea, digamos, como tenés una bañadera con agua y está discurriendo, está perdiendo, está vaciándose. Y eso es la angustia, es esa imagen. Entonces encontrás algo en una sustancia, en una acción, algo que tape, que funcione de obturador, que funcione de tapón a ese drenaje de angustia. Pero ¿qué pasa? Como bien diría nuestro amigo Lacan, hacer eso, poner un tapón, tapar, es como sacar un crédito para pagar una hipoteca. Y después sacar otro crédito para pagar ese crédito. Yo tengo una angustia principal que no quiero escuchar. Te doy un ejemplo. Un paciente se había separado hacía una semana, tenía hijos con esta mujer de un montón de años, pero él en terapia estaba sumamente angustiado porque una mujer que él había conocido en el subte no lo llamaba. Por eso estaba angustiado. ¿Entendés cómo desplazó de su verdadera angustia era su separación, pero como era tanta angustia, necesitaba desplazarla a algo que no le generara tanta angustia? Entonces vos podés tener un duelo no elaborado y quizás la angustia que te genera ese duelo no elaborado es tanta que te pones a... Me acuerdo de una paciente que
venía porque estaba muy angustiada y no podía dejar de ayudar a los demás. Y cuando empezamos a trabajar esto y pudo aliviar un poco, se quería ir a una fundación para ayudar a personas que estaban carentes de comida, un comedor. Y también a un lugar, a un ONG que rescataba animales. No tiene nada de malo estas actividades. El tema es cuando no hay lugar para vos. Ese es el tema. Cuando no hay lugar, yo creo que una de las preguntas que te podés hacer es, ¿esta actividad, esto que estoy haciendo, es compulsivo o yo lo puedo manejar? Muchos adictos te dicen, no, quizás a una sustancia más nociva, te dicen, no, yo esto lo remanejo, yo, esto no me maneja a mí, yo lo puedo manejar. El tema es, fíjate si podés dejar de hacer lo que estás haciendo 48 horas, como decía Frank Suárez. Fíjate si lo podés dejar hacer. Yo en un día, Cris Agata me dice, me olvidé de fumar, y la verdad que no lo extraño. Hace 15 años, reemplazos, exacto. El tema es que nosotros, por lo menos para mí, nosotros no confiamos en nosotros mismos. Yo pensaba, cuando nosotros nacemos, un poco por nuestra constitución subjetiva, nuestra constitución física, nosotros tenemos todos nuestros sentidos, ¿hacia dónde van? Para recepcionar lo que viene de afuera. Lo que nosotros tenemos, como es lo que yo digo, como inscripción en nuestra mente, es lo que viene de afuera. Lo importante es lo que viene de afuera. Tal vez no nos damos cuenta que si no hay un locus interno, alguien interno, una capacidad interna, no podemos saber lo que viene de afuera. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a cómo nos fuimos criando, a pensar más en el afuera que en nosotros, a pensar más en lo superficial que en lo que nos está pasando. También, obviamente, que hay algo muy básico que diría Freud, que a mí me es más fácil pensar y angustiarme con algo del afuera, que yo supuestamente me puedo llegar a engañar diciendo yo lo controlo, a darme cuenta de lo interno, porque lo interno no se resuelve con solo dejar de hacerlo. Yo puedo dejar de tomar Coca-Cola, pero yo no de un día para otro, de una semana, en 3 años, lo que sea, pero yo no puedo tan fácil elaborar un duelo y hacer que no me duela la herida que tengo. Entonces, como sabemos que no es tan sencillo, como sabemos que abocarnos a ese duelo, abocarnos a esa herida, es mucho más complicado que atender a nuestros familiares, nos dedicamos a eso. También hay otra adicción, y es una adicción que está muy nombrada hoy por hoy en las redes, y tiene que ver con la adicción a sobrepensar. Vivimos, y no mucha gente, pero empezamos a veces a sobrepensar las cosas. Y te doy un ejemplo que me parecía muy, el otro día se decía a otro paciente, que me parecía muy gracioso y muy contundente. Y lo debes conocer, en forma de chistecito. Yo voy a pedirle a mi vecino en la cortadora de pasto, toca caminar 2 cuadras y empiezo a acordarme que le había pedido hace un poco la tijera de podar. Y también le había pedido la tenaza, y la tenaza se me rompió. Y entonces empiezo a pensar y a imaginar y a sobrepensar la situación de qué va a pasar cuando le pida la cortadora de pasto. Y entonces empiezo a imaginar escenarios. No, me va a decir que le pague esto y yo no tengo plata, ¿y qué voy a hacer? Y empiezo con un círculo de pensamiento que me genera cortisol, que me genera estrés, que me genera angustia, que me genera malestar, que encima no es real, pero mi mente y mi cuerpo lo cree real. Y empiezo con un montón de diálogos, de discursos que no existen. Y empiezo a ponerme nervioso por cosas que no existen, ¿no?
son posibilidades. Y como son posibilidades, lo que tiene de bueno el presente es que rompe con 500.000 posibilidades. ¿Viste cuando tu abuela decía ese refrán? Más vale pájaro en mano que 1000 volando. Bueno, esos pájaros que son volando, que son miles, son todas las posibilidades del futuro. No hay un límite. Entonces el tipo empezó a pensar eso, empezó a pensar, bueno, pero capaz no me dice nada, y empezó a hacerse mala sangre. Y ya cuando llegó, le tocó el timbre, sale el vecino con buena onda, le dice, metete la cortadora de pasto en el tuje. Y el otro vecino no entendía nada. ¿Pero por qué? Porque yo me había hecho tanta película, con tantas posibilidades, ¿no? Y esto me parece importante que focalicemos, ¿no? Cuando vos pensás en el futuro y lo haces habitualmente y tu mente no para, también es una manera de estar adicto al pensamiento, adicto a la sensación de porquería que te genera tal cosa. Te estás haciendo daño con escenarios que no son reales, porque te hago una pregunta, ¿por qué todos los escenarios que vos te imaginás en el futuro son todos negativos? ¿No? Si a mí no me atiende el teléfono fulano, es que se murió, es que se le pasó algo, es que está con otro, es que... y puede ser que no tenga batería, no sé. Digo, tiene que ver con esto de a veces el masoquismo, ¿no? A veces tenemos costumbres, tenemos acciones, accionamos de una manera que nos dañamos. Y creo que es importante también, por eso mismo, querernos, valorarnos. Cuando uno dice hay que quererse, valorarse, es difícil, ¿no? Porque creo que antes de quererse y valorarse hay una acción previa. Y es darse cuenta que uno es un ser humano. Uno no es distinto al vecino. Uno no es distinto a un perrito o a un gato. Tiene los mismas, no sé si las mismas necesidades, pero tiene necesidades, tiene deseos, evita el sufrimiento, porque uno es un ser vivo, pero nosotros no somos invisibles para nosotros mismos. Somos invisibles. Es triste, pero es real. No nos contabilizamos. También tiene que ver con cosas de nuestro pasado, ¿no? Tiene que ver que quizás nuestros padres, cuando nosotros pensamos en nosotros y agarramos la milanesa más grande, nos decían, qué egoísta que sos, ¿por qué no pensás en tu hermana, en tu hermano? ¿Por qué no pensás en mí? ¿Por qué no pensás en mí? Todo lo que hago yo me sacrifico por vos y vos no estudiás. Entonces nos va quedando ese chip de no tenemos que pensar en nosotros, tenemos que sacrificarnos para los demás. El tema es que, y es algo que lo tengo marcado a fuego, se lo escuché a Facundo Cabral y a otros, aunque parezca egoísta y muy egoísta, yo voy a estar conmigo hasta que me muera. Ojo, lo más triste es cuando no estás con vos. Por eso cuando vos te quedás solo, por eso también la lectura, algo en exceso, el cigarrillo, el alcohol, la Coca-Cola, lo que sea, la comida, también a veces habla de la angustia que me genera la soledad. Porque si tengo el tinto, si tengo el vinito, y ya tengo el vinito, tengo una compañía. ¿Puedo estar solo? Yo no estoy con esto de uno tiene que estar solo como obligación, pero sí tiene que atravesar esta tranquilidad de estar con uno mismo, de uno ser una buena compañía para uno mismo. Yo creo que vos, y esto es para vos, no sos una buena compañía para vos. Porque si vos estás todo el tiempo sobrepensando, tu mente está todo el tiempo maquinando y es sencillo. ¿Eso que pensás te hace sentir feliz o te da nervio y te angustia? Quiere decir que si te da nervio y te angustia, es algo que estás haciendo que es nocivo para con vos.
que no es saludable para vos. Y entonces, si te da nervio y angustia, es importante que empieces a ver cómo lo solucionás. Es obvio que si te da nervio y angustia y estás todo el tiempo sobrepensando, no vas a ser una buena compañía para vos. ¿Y qué vas a hacer? Vas a estar en otro lado. Digo, si mi casa es un lío y me angustia, ¿qué es lo más fácil? Que viva en la casa de ustedes. Hoy voy a la casa de Gonza, me como unos sándwiches de miga, mañana voy a la casa de Lorena, pasado voy a la casa de Cris Ágata, pasado a la de Maru, y así, porque la mía me da angustia. El tema es que me tengo que encontrar en el punto de colgado, bancarme esa angustia, o sea, elevar el umbral de tolerancia a la frustración, quedarme quieto sin escaparme, porque un poco el colgado es esto, no debo escaparme para poder amigarme conmigo. Y una vez que me banque la angustia del quilombo que tengo en mi casa, y seguramente voy a empezar por algún lado. Y de a poco, y esto también es algo que es importante, que tiene que ver con la ansiedad, de que el todo o la nada, tenemos todos dentro es un chip que nos dice, una vez que termines esto, listo, ya está, vas a descansar. Y es una mentira. Entonces, eso es lo que te angustia y te hace sentir el apuro de terminar algo. Cuando lo termines, ya está. Cuando lo termines, va a ser otra cosa. Y cuando sea otra cosa, va a ser otra cosa. Entonces, cuando vos entiendas realmente que no hay un término, el único momento donde vamos a estar en paz es cuando estemos debajo de la tierra, ese es el único momento que vamos a tener una paz continua. Cuando vos entiendas eso, te vas a dar más tiempo para hacer las cosas. No vas a tener tanta prisa para hacer las cosas. Bueno, vamos con el tema elegido de hoy. Creo que va a salir todo bien. El tema elegido por Gonzalo Cabrera, pero sí. Bueno, podés seguir así para siempre, teniendo la cabeza, no sé, en el fondo del mar. Muy buen tema, me encantó. Ahora lo voy a poner bueno, no está en la playlist de tema elegido, pero nada, me lo voy a poner para cuando entrene. Nada, gracias, Gonza, muy bueno, me encanta la bossa nova. Gracias por la playlist de Spotify y la playlist de YouTube. Buenas noches, Chapi, ¿cómo estás? Estamos en la noche que apagaron la luz. ¿Podrías saludar a nuestros espectadores? Buenas noches, Chris, y buenas noches a todos los que están del otro lado. Bienvenidos a la noche en que apagaron la luz. Es un placer estar con ustedes en esta velada para reflexionar, compartir y, quién sabe, descubrir algo nuevo juntos. ¿Cómo están sintiendo esta noche? Teníamos que preguntarte esto. Primero, ¿nos podés dar una manera de descubrir cuando tenemos ansiedad en el cuerpo y no nos damos cuenta? ¿De qué manera podemos darnos cuenta? Claro, Chris. Una manera de notar la ansiedad en el cuerpo, incluso cuando no somos conscientes de ella, es prestar atención a las señales físicas más sutiles. Por ejemplo, la tensión muscular es una de las más comunes. Hombros rígidos, mandíbula apretada o sensación de peso en el pecho. También están los cambios en la respiración, como si fuera más corta o rápida, y el aumento del ritmo cardíaco sin una razón evidente. Otra pista es la inquietud. Mover las piernas sin parar, tamborilear con los dedos o sentir esa necesidad de estar haciendo algo constantemente. A veces, incluso problemas digestivos como náuseas o malestar estomacal pueden ser un indicio. Lo clave es tomarse un momento para hacer un escaneo corporal. Cerrás los ojos, recorres mentalmente cada parte de tu cuerpo y te preguntas, ¿cómo están mis hombros? ¿Mi pecho? ¿Cómo estoy respirando? Esa pausa puede revelar más de lo que imaginas. ¿Quieres que profundice en algún aspecto?
¿Cómo podés vos relacionar el arcano, el colgado, con esto que me estás diciendo de la ansiedad? Qué buena pregunta, Chris. El colgado en el tarot simboliza una pausa, una rendición ante el flujo natural de las cosas y la necesidad de ver el mundo desde una perspectiva diferente. Esto se conecta profundamente con la ansiedad porque cuando estamos ansiosos solemos quedarnos atrapados en patrones rígidos de pensamiento o acción. Es como si quisiéramos controlar todo, pero la vida nos pide soltar y mirar desde otro ángulo. El colgado nos invita a parar, a quedarnos quietos y observar, incluso si eso resulta incómodo. Esa pausa que él representa es el momento perfecto de hacer un escaneo interno, como mencioné antes. Al igual que el colgado, que encuentra iluminación en el acto de soltar, podemos descubrir que al reconocer la ansiedad en nuestro cuerpo y dejar de luchar contra ella, logramos claridad y calma. ¿Qué te parece esta relación? Me gusta. Me gustaría que a la audiencia le hagas la diferencia entre el hambre natural y el hambre emocional o por ansiedad. Por supuesto, Chris. A la audiencia les diría algo así. Cuando hablamos de hambre es importante distinguir entre el hambre natural y el hambre emocional. El hambre natural es una señal física del cuerpo. Aparece de forma gradual, con sensaciones como vacío en el estómago, gruñidos o incluso falta de energía. Responde a una necesidad real de nutrirnos y suele satisfacerse con casi cualquier comida. El hambre emocional, en cambio, no nace del cuerpo, sino de la mente y las emociones. Suele ser repentina, intensa, y está ligada a un deseo específico, como algo dulce o grasoso. Muchas veces aparece como respuesta a estrés, tristeza o incluso aburrimiento. Lo curioso es que aunque comamos, no sacia esa sensación, porque el origen no es físico. La clave está en escucharse, preguntarse si es el estómago el que pide o si es el corazón que está buscando consuelo. Reconocer esa diferencia es el primer paso para tomar decisiones más conscientes. ¿Cómo lo sienten ustedes? Escúchame, Chapi, ¿y por qué nosotros tapamos con comida eso que estás diciendo? Es porque la comida es una de las formas más rápidas y accesibles de generar placer o calma momentánea, Chris. Cuando estamos ansiosos, tristes o vacíos emocionalmente, el cerebro busca una solución inmediata, y ahí entra la comida, especialmente la que tiene azúcar, grasa o sal. Esos alimentos activan los centros de recompensa del cerebro, liberando dopamina, lo que nos hace sentir bien, aunque sea por un ratito. El problema es que este alivio es pasajero. No resolvemos la causa de lo que sentimos, solo lo tapamos. Y como la emoción sigue ahí, volvemos a buscar consuelo en la comida, entrando en un círculo vicioso. En el fondo es una forma de evitar enfrentarnos a lo que realmente nos duele o nos incomoda. ¿Qué pensás vos de esta idea? ¿Te resuena? Me gustaría que puedas decirle a los espectadores cómo pueden hacer para poder detectar si están tapando algo emocional con comida o con cualquier otra cosa. Claro, Chris. A la audiencia les diría, para saber si están tapando algo emocional con comida, redes sociales, compras o cualquier otra cosa, pueden empezar por observarse. Pregúntense, ¿qué estaba sintiendo justo antes de hacer esto? ¿Estoy buscando aliviar algo incómodo, como ansiedad, tristeza o aburrimiento? Otro ejercicio útil es la pausa consciente. Cuando sienten el impulso de comer o hacer algo compulsivamente, deténganse por unos segundos. Respiren profundo y pregunten, ¿realmente necesito esto? ¿O hay algo más que me está incomodando? Si descubren que lo hacen para evitar emociones, anímense a sentarse con ese malestar, aunque sea difícil. Muchas veces lo que evitamos no es tan grande como parece, y enfrentarlo nos da más paz que seguir tapándolo. ¿Qué opinan? ¿Se animarían a intentarlo? Lo último que te quiero pedir, Chapi, es que nos des consejos o tips para poder trabajar todo esto que vos nos dijiste hoy. Por supuesto, Chris. A la audiencia les diría, para empezar a trabajar en esto que hablamos hoy, aquí van algunos consejos. Primero, practiquen el escaneo corporal diario. Tómense unos minutos para sentarse en calma, cerrar los ojos y prestar atención a cómo está su cuerpo.
Identifiquen tensiones, respiración agitada o cualquier sensación física que pueda ser señal de ansiedad o emoción reprimida. Segundo, cultiven la pausa consciente. Cuando sientan el impulso de comer, comprar o cualquier otra acción impulsiva, deténganse. Hagan 3 respiraciones profundas y pregúntense, ¿qué estoy sintiendo ahora? Tercero, escriban. Tener un diario emocional es una gran herramienta. Anoten cómo se sienten y qué situaciones les disparan emociones intensas. Esto les ayuda a conocerse mejor y a identificar patrones. Por último, practiquen la autocompasión. Si detectan que han estado tapando emociones, no se juzguen. Es normal. Lo importante es que ahora están en camino de entenderse mejor y tomar decisiones más conscientes. ¿Qué les parece? ¿Se animan a probar alguno de estos pasos? Chapi, lo último, me gustaría que hagas como conclusión para despedirte esto, que enlaces el tema del arcano del colgado y todo esto que dijiste ahora. Así nos despedimos. Claro, Chris. Diría algo como, si algo nos enseña el colgado, es que a veces necesitamos pausar y mirar las cosas desde otro ángulo para entender lo que realmente nos pasa. Esa pausa, aunque incómoda, es el espacio donde podemos conectar con nuestras emociones, escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice y descubrir qué estamos intentando tapar con comida o distracciones. El colgado nos recuerda que soltar el control no es rendirse, sino permitir que la claridad llegue. Así que los invito a practicar esa pausa, a detenerse y a observarse sin juicio. Porque en esa quietud, aunque parezca un sacrificio, puede estar la llave para un cambio profundo. Gracias por compartir esta noche conmigo. Nos vemos en la próxima edición de La noche en que apagaron la luz. Descansen bien y sigamos reflexionando juntos. Vamos con un poquito de música y nos vamos a ir despidiendo hasta el 31, que vamos a despedir el año juntos y recibir el año nuevo, el año 2025, que va a estar, acordate lo que te digo, esto grabalo porque esto es así, va a estar lleno de desafíos. Gracias a todos y me voy a despedir con este tema, que es un tema que a mí me gusta mucho, es un tema que me encanta, no voy a dejar de decir que me encanta, y es un tema que habla un poco de lo que estamos hablando hoy. Evitar, resistir tu hechizo de suave adicción. Como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas. Y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir más, dame más. Quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones. Dame tu droga. Y pensar que una vez me dijiste terminemos todo. Mi vida es un desastre y no te quiero en él. Pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que ahora no puedo salir. Más, dame un poco más. Hoy, antes del final, dame tu droga. Arranca corazones. Gracias. Buen año y terminemos lo mejor que podamos el 2024. Y adelante con los desafíos que nos esperan. Un abrazo enorme. Bendiciones. Arranca corazones. Temazo.